mañana. No. En el Perú no tenemos el sistema sajón de que los plazos y los términos se cumplen por horas. En Estados Unidos, a ustedes les notifican el día martes 5 a las 4 de la tarde con la demanda y tienen 5 días para contestar la demanda. Entonces a ustedes se les cumple a las 3 de la tarde con 59 minutos dentro de 5 días. ¿Entienden ustedes? Porque en el sistema sajón así funciona. En el sistema peruano, en el sistema latino, en el sistema romano en concreto, que es el que nosotros manejamos, acuérdense que nosotros venimos del derecho romano, que después fue sistematizado por el derecho francés, y nosotros tenemos la herencia de los dos, pero en nuestro caso no es el sistema sajón, no es el sistema germánico, que son distintos tipos de procesalistas, ¿de acuerdo? En el caso nuestro, los términos se cumplen por día. Si cometo la locura, y digo la locura, de poner la hora, entonces ahí sí podríamos hablar de que los términos, en ese caso concreto que yo he puesto por horas, se van a cumplir en determinadas horas. Pero esa es la peor metida de pata que podrían hacer ustedes. Simplemente se coloca el día. ¿Ya? ¿Y cuándo se vence? En el día. ¿Y en qué momento del día? A las 00 horas del día siguiente. ¿De acuerdo? A las 00 horas del día siguiente. Entonces, si nosotros hemos dicho que la casa se va a entregar el 31 de enero del 2026, el plazo recién se vence en el primer segundo del día 1 de febrero. Recién está vencido, no recién se vence, recién está vencido el primer segundo del día 1 de febrero. ¿De acuerdo? O sea, hasta las 12 de la noche del 31 de enero, el plazo todavía no se ha vencido. Ya les repito, yo he visto pues actas de conciliación en donde dice el acuerdo se va a cumplir a las 10 de la mañana de tal día. Espérenme un ratitito, por favor. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. No se vence, por tanto, si la deuda se vence el 20 de julio, es exigible recién desde el 21 de julio. Desde el 21 de julio. No se puede exigir que se cumpla el 19 o el 18 o el 17. No se puede exigir. Ahora, ustedes pueden poner en su acuerdo, el plazo se cumplirá hasta el 31 de julio. No, no es que se vencerá hasta el 31 de julio, el plazo se vence el 31 de julio. ¿De acuerdo? Ustedes no pueden exigir antes de esta fecha porque esos datos tienen que ser ciertos y expresos. Tienen que ser ciertos y expresos, es decir, que no admita ninguna duda y que esté claramente detallado. Si ustedes, por ejemplo, se les ocurriese, aunque eso nunca lo he visto, pero supongamos que se les ocurriese de poner así 20 de julio de 2000, ¿cómo sería 22? Pues yo no me acuerdo. Así, así. Bueno, eso no lo entiende nadie, ¿no es cierto? Eso no lo entiende nadie. Pero hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones. Es decir, todo tiene que quedar expresamente detallado. Por tanto, el vencimiento se da en el primer caso cuando se haya llegado a la fecha límite y no se ha cumplido la obligación. Si se ha cumplido la obligación, no hay ninguna exigencia. No hay ninguna posibilidad de exigibilidad porque ya se agotó la obligación. ¿Ok? Ahora, esta cosa de acá, que le he agregado recientemente, esto viene como consecuencia de un fallo que ha habido a nivel de la Corte Suprema al respecto de un acuerdo conciliatorio, porque eso ha venido de un acuerdo conciliatorio, que se hizo en la ciudad de Huancavelica. A ver, que se hizo en la ciudad de Huancavelica. Y en la ciudad de Huancavelica, digamos un acuerdo como estos, no digo que sea este el acuerdo, pero en la ciudad de Huancavelica se dijo que este acuerdo, digamos,
menos el de la pensión alimenticia, se iba a cumplir. No es este, no, es que este no nos va a servir. A ver, busquemos cuál sería el otro acuerdo. Ya, vamos a perder el tiempo con eso. Vamos a abrir un nuevo caso. Acá, ya, supongamos que el acuerdo dice que la deuda se pagará, vean lo que estoy poniendo, ya, se pagará el 31 de enero del año 2026. A ver, quiero escucharlos a todos. La deuda se pagará el 31 de enero del año 2026. ¿De acuerdo? Eso dice el acuerdo conciliatorio. Ok, llega el 31 de enero y no se paga la deuda. Pero el señor, el obligado, ya paga la deuda el 2 de febrero de 2026. Paga la deuda el 2 de febrero del 2026. La pregunta es, ¿se cumplió el acuerdo o no se cumplió el acuerdo? ¿Cuándo quedó resuelto el acuerdo? Primera pregunta. ¿Cuándo quedó resuelto el acuerdo? ¿O no quedó resuelto? Resulta que el deudor debía haber pagado el 31 de enero, pero el deudor no pagó la deuda el 31 de enero, sino pagó la deuda el 2 de febrero. ¿Estamos? Entonces, el acreedor dice, no se cumplió el acuerdo porque el acuerdo debe haberse cumplido el 31 de enero. Y el señor depositó en mi cuenta recién el 2 de febrero, pero el acuerdo ya se había vencido el 31 de enero. ¿Cuándo realmente se cumplió, se hizo exigible esta obligación? Disculpa, buenos días, maestro. Ahí faltaba la hora especificada del 31. Ya les he dicho que en el Perú no se utilizan horas. Y si ustedes cometen la metida de pata de poner horas, van a crear un conflicto gigantesco que no les aconsejo que lo hagan. En el Perú los plazos se cumplen por días, no se cumplen por horas. ¿Ya? Así que ahí no hablemos de horas, ¿de acuerdo? No hablemos de horas. Eso no se va a aplicar además. De hecho, a ver, creo que lo tengo. A ver, espérenme un ratitito ya. Para terminar de zanjar este tema, quiero ver si lo que les digo, si lo tengo, porque creo que sí lo tengo. A ver, un ratito. Me parece que sí lo tengo. Porque estas cositas que de cuando en cuando me encuentro yo en el Facebook o en el internet o en alguna otra cosa, siempre las replico. No hay. Era una alegación que se había hecho ante la Corte Suprema sobre esta cuestión de las fechas. Había un señor que decía que el plazo había prescrito, una acción penal había prescrito porque el orden de requerimiento de la captura de este señor se produjo a las 6 de la tarde, cuando el delito se cometió a las 10 de la mañana, y que transcurrido todos los plazos se había vencido a las 9 de la mañana el término. Y la sala de la Corte Suprema terminó diciendo, en el Perú los plazos no se cuentan por horas, sino se cuentan por días. Por tanto, si se vencía hoy día, no se vencía a las 9 de la mañana, sino se vencía al término del día de hoy, que es a las 12 de la noche. ¿De acuerdo? No lo reproduce. En el Perú los plazos no son por horas, entiéndanme bien claro, los términos no son por horas. Esa no es la pregunta. La pregunta que estoy haciéndoles aquí es, concretamente, ¿cuándo se venció la deuda? ¿Cuándo se hizo exigible la deuda? Que me han escuchado, sospecho que me han escuchado, porque esto no creo que haya estado hablando para las paredes. ¿Cuándo se venció la deuda? A ver, Mauricio Bernedo, ¿cuándo se venció la deuda? El 1 de febrero ya se volvió exigible. A partir del 1 de febrero se volvió exigible, ¿de acuerdo? Se volvió exigible. Lo que quiere decir que este señor, si pagó el 2 de febrero, el 3 de febrero, el 4 de febrero, ¿de acuerdo? Ya, o sea, está pagando fuera del plazo, y si se quiere, yo no tengo ya la obligación de recibir el dinero, porque la exigibilidad se hace a partir del vencimiento de la deuda. Es decir, para que me entiendan la figura,
les voy a poner más claro para que me entiendan la figura, y esto sí es importante que lo tengan en cuenta porque mucha gente cree que esto no funciona como yo les voy a decir, pero es importante que lo tengan en cuenta. La deuda se pagará el 31 de enero. Ya, si no se paga el 31, si no se paga al término del 31 de enero de 2026, el acreedor quedará en propiedad, caray, de la casa. Ya, eso se acordó. Ese es el acuerdo, para que me entiendan más claro. Ese es el acuerdo. La deuda se tenía que pagar el 31 de enero porque esta situación es tal cual como pasó en Huancavelica. Dicho sea de paso, este caso lo he llevado yo. Yo ahorita estoy en una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional por esa cuestión. La deuda se tendría que pagar el 31 de enero del 2026. Y el acuerdo decía, si no se paga el término del 31 de enero, el acreedor queda en propiedad de la casa. Entonces, el deudor, que es mi cliente, pagó el 12 de febrero. Pagó el 2 de febrero. No pagó el 31 de enero. Pagó el 2 de febrero. Y el acuerdo decía que si no pagaba el 31 de enero, el acreedor se quedaba con la casa. Mi cliente pagó el 2 de febrero. Por varias razones. No es la fecha ni nada, pero por varias razones. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que en ese momento, no sé qué cosa había sucedido en Huancavelica, que se paró toda la ciudad. No funcionaron los bancos, la gente no podía salir a las calles, no sé qué cosa pasó. Concretamente no me acuerdo qué cosa pasó. Pero el tema es que ese día el deudor no pudo pagar el dinero, no pudo hacer el depósito en el banco porque todos los bancos estaban cerrados. ¿De acuerdo? Entonces él presentó la justificación de este caso y le dijo, oye, ¿sabes que no he podido pagarte el fin de semana porque los bancos han estado cerrados? ¿De acuerdo? Entonces, por eso te estoy pagando el 12 de febrero. Entonces, el acreedor dijo, no, ya se vencieron los plazos. Tú tenías que haber pagado el 31 de enero. Me has pagado el 2 de febrero. Entonces, yo me quedo con tu casa. Tu dinero está ahí, llévatelo si quieres. Pero yo me quedo con tu casa. ¿Ese razonamiento está correcto? ¿O hay un error ahí? Doctor, disculpe, y si en el caso, digamos, no fuera el día hábil, ahí sí, digamos, puede ser empezando el día lunes, porque qué tal si el primero de, perdón, el 31 puede caer, digamos, un día domingo y no existe bancos. Entonces, ahí funcionaría lo que es el día hábil. Frente a otras cuestiones parecidas a lo que tú me estás diciendo, también he visto una casación, yo no he llevado ese caso, pero también he visto una casación en donde la sala ha dicho de que eso solamente es una excusa, porque hoy día hay todos los medios para poder pagar a cualquier hora del día, de cualquier día de la semana, y decir que los bancos no funcionan. De hecho, ¿cuántos de ustedes han pagado sus últimas cosas yendo al banco? Nadie. O sea, yo sé que tengo en mi cuenta, qué sé yo, pues 10.000 soles ahorita, ya se me ocurre, tengo 10.000 soles en mi cuenta, pero ni siquiera lo veo en billete tras billete porque solamente son unos números que aparecen en mi celular y con lo cual yo hago pagos, ni siquiera veo el dinero. Entonces, ese argumento, por ejemplo, para el día de hoy resulta en desuso, ¿no? De hecho, podríamos encontrar jurisprudencias que digan los bancos no trabajan el fin de semana, pero hoy día sabemos que los bancos por vía internet trabajan las 24 horas del día, los 7 días del año, ¿no? Los 7 días de la semana, todos los días del año. Solamente hay una hora, ciertas horas de que no trabajan, pues ni siquiera son horas, ¿sabes? Son solamente minutos, me parece que es de 2 a 2:30 de la mañana, que los bancos paralizan por unos minutos, pero después siguen trabajando igual, así que esa no sería justificación. A ver, repito nuevamente, la deuda se pagará el 31 de enero. ¿Qué pasa si yo pago el 2 de febrero? ¿Cumplí la obligación o no cumplí la obligación? A ver, le había preguntado a mi amigo Lucas. ¿Dónde estás, Lucas? Se me salió de la pantalla. Ya, a ver, cuéntame. Pues no se habría cumplido con la obligación porque se considera que esta obligación se incumplió a partir del 1 de febrero. Entonces lo pagó el 2 de febrero, incumplió la obligación. A ver, vamos a hacer una elección. Mauricio, tú que eres un trome manejando el WhatsApp.
haz una pregunta en el grupo del WhatsApp. Ya, ¿quién vota porque sí se cumplió la obligación y quién vota porque no se cumplió la obligación? Al pagar el 2 de febrero. Es decir, la pregunta es, al pagar el 2 de febrero, ¿se cumplió con la obligación o no se cumplió con la obligación? Esta que está en la pizarra, no estoy hablando de otra cosa, esta que está en la pantalla, esa, ¿ya? Haz la elección, Mauricio. Vamos. 3 minutos para que todos voten. Se supone que aquí en Asunto también puedo hacer yo la votación, pero la verdad yo no sé cómo utilizar esa herramienta. ¿Quiénes votan por sí? ¿Quiénes votan por no? Pon una tercera. Ya le envié el grupo. Ya le enviaste al grupo, ya, perfecto, ya, vamos. A ver, chicos, comiencen a votar. Están en el grupo. Quiero ver cuál es la elección. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? Si es que me han escuchado la clase de lo que estoy hablando hasta este momento. Jenicita, tráeme café, por favor, hermosa. Hasta la fecha, ahí estaba con el micrófono abierto. Hasta la fecha, de 22 personas han votado solo 16. Los demás no existen en la clase, ya son 18. Los demás no existen en la clase. A ver, ¿quién será Sander? ¿Quién será Lenovo? ¿Quién será Alejandro Aybar? Que no están en clase. Tienen que votar todos. Profesor, buenos días. La lacto figura con el nombre de Sander, pero mi nombre es Rosa Lucía Salazar Paz. Hola, Rosa Lucía Salazar Paz. Tú eres africana, estás totalmente negra. Profesor, tanto que ni siquiera veo tus ojos. Ya saben que quienes están en negro no están pasando asistencia. Ya, a ver. Muy bien. Gracias, Mauricio. Pues cierra la encuesta. Según la encuesta, hay 11 personas que dicen que no se cumplió y 9 personas que dicen que sí se cumplió. A ver, vamos a ver a las personas que han dicho que sí se cumplió. A ver, Alessandra, Henry, ¿de acuerdo? Que sí se cumplió. No, perdón. Jaime, Darlene, Junior, Adriana, Caterín. A ver, Jaime Martín, ilústranos, ¿por qué sí se cumplió la obligación? Sí, porque no ha sido emplazado judicialmente, pues. O sea, no ha hecho que sea exigible la obligación. Y si se va judicialmente, igual, el otro puede decir simplemente, señor, ¿sabe qué cosa? No cumplió la obligación porque él pagó el 2 de febrero y tenía que haber pagado el 31 de enero. Claro, pero ese va a ser su argumento. Claro, pero yo asumo que no ha sido entablada la demanda, entonces, por lo tanto, puede cumplir, fuera inclusive de ese plazo, y ya no sería exigible la obligación. Pero no es por haber entablado la demanda, no es... Quiero que me entiendan una cosa. Las resoluciones obligacionales. La resolución es que yo estoy diciéndole a la otra persona, se acabó el acuerdo, se acabó el trato. Eso es una resolución. No es nulo, ¿ah? Que es otra cosa distinta. Eso sería la rescisión. La rescisión no es nulo, sino simplemente el contrato ha quedado resuelto porque no cumpliste las obligaciones. Las resoluciones son por no haber cumplido las condiciones contractuales, azúcar. ¿Ah? Pucha, no, yo no estoy enfermo. Stevia toman los enfermos. Ya, las resoluciones son por no haber cumplido las obligaciones contractuales. Las resoluciones. Y las rescisiones son porque desde el inicio ha habido una falla en ese acuerdo, en ese contrato que lo hace inútil. ¿De acuerdo? Entonces hay una diferencia sustancial entre las resoluciones y las rescisiones. En este caso estamos hablando de una resolución. Aquí estamos diciendo
la deuda se pagará el 31 de enero. Si no se paga al término del 31 de enero, el acreedor quedará en propiedad de la casa y el otro señor paga el 2 de febrero. Entonces ahí tenemos una diferencia al porte del mundo en cuestiones del acuerdo. Tu compañero nos está diciendo, sí se cumple la obligación pagando el 2 de febrero porque no se había iniciado la vía judicial. ¿De acuerdo? Es más, el 2 de febrero que este señor pagó, luego de haber pagado el 2 de febrero, digamos el 3 de febrero, ya el acreedor, el 3 de febrero, le envía una carta notarial comunicándole la resolución del acuerdo. Es más, ¿sí? Para hacerla más complicada todavía. Pero resulta que le he enviado la carta notarial resolviendo el acuerdo el 3 de febrero. Él pagó, el deudor pagó el 2 de febrero, pero ambos habían suscrito la obligación de pagarse la deuda el 31 de enero. Casi la mitad de ustedes ha dicho que no se cumplió el acuerdo. Y la otra mitad ha dicho que sí se cumplió el acuerdo. ¿Saben cuál es la respuesta? Que a pesar de haberse pagado el 12 de febrero, sí se cumplió el acuerdo. Sí se cumplió el acuerdo. Porque la carta notarial de resolución del acuerdo le enviaron el 3 de febrero. Lo lógico, lo más sensato hubiera sido que el 1 de febrero se hubiera enviado la carta notarial resolviendo el acuerdo. ¿Por qué? Porque si ustedes acuerdan que la deuda se va a pagar el 31 de enero, no se resuelve automáticamente. No se resuelve automáticamente. Si ustedes quieren que se resuelva automáticamente, tienen que agregarle la cláusula resolutoria. Tienen que agregarle la cláusula resolutoria. Y esto viene del Código Civil y ha sido dado como una ejecutoria suprema, en este caso, que aunque no me guste admitirlo, va a ser un caso que voy a perder. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque sí he presentado la cuestión al Tribunal Constitucional y todas las demás cosas. Estoy absolutamente seguro, y eso le he dicho a mi cliente, lo único que estamos haciendo es ganar tiempo, ¿de acuerdo? Porque hemos pedido una suspensión de la ejecución del fallo mientras no se resuelve en la vía constitucional. Todavía tampoco nos han resuelto, estoy absolutamente seguro que tampoco nos lo van a conceder. ¿Pero por qué? Porque el conciliador que hizo esta conciliación nunca leyó el Código Civil para entender qué corchos es una cláusula, una obligación suspensoria y una obligación resolutoria. Y ese es el tremendo problema. ¿Se acuerdan que les he dicho hace un rato que los acuerdos tienen que ser expresos? Y que si no son expresos, no existen en el mundo. Aquí debió haberse puesto, la deuda se pagará el 31 de enero del 2026. Y le agregamos otra cláusula. Al no pago, se resolverá este acuerdo sin necesidad de intimación alguna. O sea, sin necesidad de que yo te pase una carta notarial. En otras palabras. Se resuelve el acuerdo. ¿Qué significa el resuelve el acuerdo? Ya no hay cómo cumplirlo. Ya no existe forma de cumplir el acuerdo. Se acabó el acuerdo. ¿Ya? ¿Ok? Es decir, si se venció el 31 de enero y no pagaste, ya no pagues o no pagues mañana el doble, el triple, el cuádruple, ya no puedes exigir el cumplimiento del acuerdo porque estamos acordando aquí estamos acordando que el acuerdo se termina. Ya no hay manera de que tú me vengas a decir después, no, ya cumplí el acuerdo el 2 de febrero. No, porque incluso ya hemos acordado tú y yo que el acuerdo se reputa incumplido automáticamente al vencimiento del plazo. Pero para eso tiene que mencionarse pues en el acuerdo.
Porque si no, esto que está subrayado de celeste, esto es lo que nosotros entendemos como una cláusula resolutoria, como un acuerdo resolutorio, como una obligación resolutoria. Es decir, si yo no he colocado qué va a suceder al vencimiento, entonces esto se va a volver en una cláusula suspensoria. ¿Qué significa? El acuerdo queda en suspenso hasta que pase algo. Lo primero que ocurra. ¿Y qué fue lo primero que ocurrió en este caso? Que mi cliente pagó el 2 de febrero. Se tenía que haber pagado el 31 de enero, pero no había esta cláusula resolutoria. Por tanto, la ley entiende que es una cláusula suspensoria. Es decir, que era exigible a partir del 31 de enero, pero no se ha dicho qué va a pasar como consecuencia del incumplimiento el 31 de enero. ¿De acuerdo? Entonces, resulta de que no hemos quedado que se va a resolver. No hemos quedado que se va a resolver. Entonces, se supone, no se resolvió ese día, no se cumplió ese día, el contrato no se ha resuelto automáticamente. Continúa el 1, continúa el 2, continúa el 5, continúa el 10. ¿Hasta cuándo? Hasta que ocurran cualquiera de las dos cosas. O que el obligado pague la obligación, o que el acreedor presente la carta notarial de resolución. ¿De acuerdo? Lo que ocurra primero. Entonces, lo primero que ocurrió en este caso es que el acreedor de mi cliente pagó pues la deuda y la pagó el 2 de febrero. No se invocó en ningún momento en la cláusula la resolución del contrato, la resolución de la obligación. No se incluyó en ningún momento en el acta de conciliación la resolución de la obligación. En ningún momento se invocó. Por tanto, no se podía refutar una resolución automática, porque tenía que haberse dicho expresamente, y así lo ha manifestado la Corte Suprema, no el Tribunal Constitucional, sino la Corte Suprema, y que ha dicho bien claro la Corte Suprema, es que hay que distinguir entre cláusulas suspensorias y cláusulas resolutorias. Esta parte de aquí, esta parte de aquí, sin la cláusula resolutoria se convierte en una cláusula suspensoria. ¿Sí? Sin la cláusula resolutoria se convierte en una cláusula suspensoria. Con esa se convierte en una cláusula resolutoria. Así que pase lo que pase después del 31 de enero, ya no hay manera de refutar el cumplimiento de la obligación. Como eso no estaba, entonces la ley le entiende una cláusula suspensoria. ¿Y hasta qué momento queda suspendido el cumplimiento de la obligación? Hasta que ocurran dos cosas, les repito, o que se invoque la resolución de la obligación, manda la carta notarial diciendo, no cumpliste, ya no vas a cumplir más porque acabo de resolverte con esta carta notarial el cumplimiento de su obligación. Primera cosa. O segunda cosa, que haya pagado el deudor fuera del plazo, haya pagado, pero sin haber recibido la carta notarial. O sea, quien primero haga, gana. Quien primero haga, gana. Quien primero pagó, vencido el plazo, ganó. Quien primero envió la carta notarial vencido el plazo, ganó. Por eso se llaman las obligaciones suspensorias. ¿Ok? Dime, Alejandro. Sí, profesor, buen día. Que podría haber la posibilidad de que el acreedor hiciera caso a esta cláusula resolutoria con el propósito de evitar acciones adicionales y finalmente aceptar el dinero que le tienen que pagar. Sí, podría hacerlo. Porque acuérdense, lo que no figura en el contrato no figura en el mundo. Lo que no está escrito en el acta de conciliación no existe. Y en el acta de conciliación de mi cliente, el conciliador no tuvo el cuidado de colocar la cláusula resolutoria, que es esa. Se tiene que decir expresamente, como él no tuvo el cuidado de colocar la cláusula resolutoria, se convirtió en una cláusula suspensoria, en un acuerdo suspensorio. ¿Y qué fue lo que ocurrió?
menos, oye, no he colocado esto, pero compadre, si no te pagan el 31 de enero a primera hora del día lunes, tú estás en la notaría dejando la carta notarial para que vayas directamente y lo llevas al mismo notario para que lo notifique el mismo 1 de febrero. Y ya lo ponemos en contacto. Que es un fin de semana, nos decía hace un momento Lourdes. Bueno, entrégale la carta y haz que esté la firme. En cuyo caso ya no necesitas una certificación notarial. Que es bastante más difícil, pues puede ocurrir. ¿Me entienden ustedes? Esto es fundamental. Esto tienen que manejarlo ustedes en la cabeza. No por el hecho de que hayamos llegado a la fecha, ya quedamos automáticamente en la posibilidad de ejecutarlo. No, de hecho sí lo podemos ejecutar. Pero si el otro, ustedes han demorado una semana antes de ejecutar el acuerdo conciliatorio. Se han demorado una semana, el acuerdo se cumplió el 31, ustedes recién presentan su demanda en la vía judicial el 7 de febrero, pero él cumplió la obligación el 5 de febrero, no hay manera ni siquiera de reclamarle daños y perjuicios, ¿verdad? Probablemente intereses se han pactado, pero si no, no hay manera de cobrarle nada. No puedo decirle yo, no, él no cumplió la obligación, él tenía que haber cumplido el 31 de enero. Sí, de acuerdo, lo que tú quieras, pero tu obligación fue suspensoria o resolutoria. Ya, si es suspensoria, no hay nada que cobrarle al otro de más. Si es resolutoria, ahí sí ya podrás hacer un conjunto de cosas. Miren que esta situación hay que tenerla muy en cuenta porque no la tenemos en cuenta toda la vida. Pensamos simplemente que hemos llegado al cumplimiento de la obligación y ya se venció la obligación y el otro la paga el 2 de febrero. No, tú tenías que haber pagado el 31 de enero, entonces te voy a demandar por esto, por aquello. Oye, no. ¿Dónde está la cláusula resolutoria? No hay la cláusula resolutoria. Entonces deberían colocarla. No se va a colocar en todos los casos, en todos los momentos, pero por eso tienen que revisar bien el acuerdo conciliatorio que están haciendo. Y es posible, si demanda una cláusula resolutoria, colóquenla. Para eso ustedes tienen que proyectarse a futuro. Esa palabrita que ahora sí viene apropiada a mencionar, que es visionar. Visionen ustedes qué va a pasar a futuro con un acuerdo que no tenga cláusula resolutoria. No, nos va a meter en problemas, coloquemos la cláusula resolutoria. Siempre. No es que las personas van a venir, acuérdense ustedes, al centro de conciliación y nos van a decir qué cosa vamos a hacer y nosotros meros pasaboleros, no pasabolas, entonces yo voy a simplemente hacer lo que los otros me digan. No, para eso soy conciliador. De todas maneras, yo tengo que decir, vamos a tener una cláusula resolutoria, vamos a tener una cláusula suspensoria, vamos a explicarles a ellos de qué se trata ese tema. Muchas veces nosotros pensamos que la labor del conciliador es un mero mesa de partes. No es así. Nosotros tenemos que intervenir, tenemos que hacer que nuestros acuerdos sean en la medida de lo posible lo más realizables que sean. Si no, vamos a hacer acuerdos como este acuerdo. Este acuerdo, así como está, le está causando un tremendo perjuicio a mi cliente. Mi cliente está perdiendo un montón de plata por este acuerdo mal hecho. Porque el señor, en vez de haber pagado el 31 de enero, pagó el 2 de febrero. Y recién se le ocurre a mi cliente al día siguiente mandarle la carta notarial resolviendo ese acuerdo del acta de conciliación. Recién. ¿Ok? Y él invoca, y él hasta la fecha sigue metido en la cabeza, ¿cómo explicarle? A veces es una sensación de impotencia que nos queda. ¿Cómo explicarle a este señor que si bien su acuerdo se venció el 31 de enero, nadie le puso la cláusula resolutoria? Y si no le pusieron la cláusula resolutoria, vean, se venció el 31 de enero, pues a partir de ese momento es exigible. Para eso podías haber ido al Poder Judicial. Pero si él pagó el 2 de febrero y tú no has hecho nada, porque eso dice la ley, tú tendrías que haber hecho algo antes. Como tú no has hecho nada hasta el 2 de febrero, entonces se supone que la obligación ha sido una obligación suspensoria y se ha cumplido después del plazo porque tú no habías invocado la resolución del acuerdo. Son gente mayor, no entienden, pero no hay manera de ganar este caso. Para mi gusto no hay manera de ganar. Lo único que hemos hecho ha sido alargarlo y alargarlo. Tenemos como 2 años de juicio y no hay nada más que hacer ahí, pero no hay manera de ganar este caso, porque no tiene el acuerdo conciliatorio la cláusula resolutoria.
Miren, qué importante es saber estas cosas. Esto es mucho más importante que un montón de cosas que dice la teoría que nos exige el Ministerio de Justicia, que tenemos que repetir como peritos, olvidándose que estas situaciones son tan importantes y muchas otras cosas más. En realidad tendríamos que hablar de montonales de cosas en un curso de conciliación. Dime, Juan César. Profesor, buenos días. En caso de que seamos lo más explícitos posibles, como menciona, si hubiese pagado antes, tampoco hubiese sido aceptado, porque dice la deuda se pagará el 31, o sea, ese día. No. O podemos poner hasta el 31. No, también, o sea, no. La deuda la puedes pagar el 30, 29, 28, no hay ningún inconveniente, ya se entiende por cumplida, ¿no? No hay ningún impedimento para eso. No hay, y en todo caso siempre se está a la ventaja de lo que resulte más conveniente para el cumplimiento del acuerdo, ¿no? En ese caso no había ningún inconveniente, ¿no? ¿Ok? ¿Me han entendido la figura? Así que no se trata solamente de hacer acuerdos a lo loco. Ustedes tienen que ver si vamos a tener un acuerdo suspensorio o un acuerdo resolutorio, ¿sí? Y por tanto, si es ejecutable, ¿a qué tenemos que cumplir para que la situación sea ejecutable, ¿no? Se venció el 31 de enero, es ejecutable a partir de ese momento, pero si nos pagan el 12 de febrero ya se cumple la obligación, ya no podemos hacer nada. Ya no podemos ir a demandar la ejecución del acta de conciliación porque no cumplió el 31 de enero. Cumplió el 12 de febrero, sí, pues, pero cumplió. Y antes de eso tú no hiciste nada. ¿Ok? Patricia Abramón, te apaga tu celular, tu micrófono. ¿Ok? Y esto tiene que quedar bien clarito, por favor. Ya repásenlo, revísenlo, subrayenlo, búsquenlo en la información, que ustedes cotejen esto y que esto quede claramente cimentado en sus ideas, en sus conocimientos. Si no tenemos una cláusula resolutoria, esa obligación se convierte en una obligación suspensoria. Y suspensoria significa que vencido el plazo, se puede cumplir la obligación después de vencido el plazo hasta que haya sido requerido notarialmente la resolución de la obligación. Por tanto, cualquier fecha es factible de entenderse como cumplida. Y eso es un tremendo problema porque a veces puede generar más daños de lo que nosotros imaginamos, ¿no? Ahora, otra forma de que se venzan los plazos, que no les aconsejo mientras ustedes no dominen bien la escritura de acuerdos, no dominen bien la redacción de acuerdos, no me vayan a hacer obligaciones condicionales. Si no saben redactar bien acuerdos y sobre todo si no han tenido práctica redactando acuerdos, les aconsejo no incurrir en esta parte hasta que tengan dominio de los acuerdos conciliatorios, que tienen que ver básicamente con el dominio de la redacción. Pueda que la condición no se trate de una condición que corresponda necesariamente a una fecha determinada, sino a que se cumpla una condición específica. No, el acuerdo no necesariamente es porque se llegó a una fecha específica, sino porque se tuvo que cumplir una determinada condición. Lo malo es de que estas condiciones muchas veces generan confusiones porque son mal redactadas. Por ejemplo, miren lo que dice acá. Por condición, una circunstancia, modo, lugar, qué sé yo. El costo se pagará, el costo de la pintura se pagará cuando el pintor termine de pintar la casa. ¿Cuándo va a terminar el pintor? No sabemos. Puede ser mañana, puede ser dentro de 5 días, puede ser dentro de 15 días. Si es el pintor que toda la vida me ha pintado a mí, no se sabe cuándo terminará. Porque ese pintor viene hoy día y entre su filosofía de calcular, hacer números, comparación de colores, pinta muy bien el pintor. Trabajo con él toda la vida desde chiquitito. Ha sido el pintor de la familia, de mi familia. Pero este señor se demora una eternidad en pintar porque su pintura es de muy alta calidad. Eso hay que reconocer. Pero ustedes quieren una cosa muy rápida, este señor nunca lo va a sacar rápido. Entonces, ¿cuándo vas a pagarle al pintor? Cuando termine pues, de pintar, ¿no? Se puede terminar mañana, puede terminar dentro de 2 meses. Cuando termine de pintar lo voy a pagar. Pero entonces, en ese caso, ¿cuándo se considera cumplida la obligación? Cuando la parte se encuentre satisfecha. Y ahí viene el otro problema. Porque a veces hacemos acuerdos diciendo,
Ya la pintura se pagará cuando el pintor termine de pintar la casa y el acreedor manifieste su conformidad. Y si nunca manifiesta su conformidad, oye, no me gusta el color, no, ese color tiene que ser brillante, no, has utilizado una marca de pintura que no es la que yo quería, qué sé yo, nunca está contento. Entonces, hacemos de condiciones y nunca llegamos a hacer que esa obligación sea exigible. Por eso, si no tienen ustedes dominio sobre redacción de acuerdos conciliatorios, preferible no utilicen acuerdos condicionales. Vayamos de frente. Ya no pongamos el costo se pagará cuando el pintor termine de pintar la casa. El costo se pagará el 30 de marzo del año 2026. ¿Se acabó? Eviten las condicionales. ¿Estamos? Y si no termina de pintar, no se le paga hasta que termine de pintar. Porque eso dice el acuerdo. ¿No es cierto? El costo se pagará cuando termine de pintar la casa. Ahora, ¿qué pasa si no termina de pintar, si hacemos un acuerdo sin condiciones? ¿Qué pasa si es que yo he dicho el costo se pagará el 30 de marzo del año 2026? ¿De acuerdo? Y si no termina de pintar la casa el 30 de marzo del año 2026, para eso pues ustedes calculen un periodo prudencial, ¿no? Y si no, pues pondrán penalidades, ¿no? Si no ha terminado de pintar, al día de exigencia del pago se le castigará con el 50%, qué sé yo, alguna cosa de esos, ¿no? Por eso les digo, hay que saber manejar ese tipo de acuerdos, porque no son tan sencillos como aparentemente se piensa. Dime, Henry. Profesor, ahí también bueno, supongo que también se debe de especificar que por la casa, o sea, afuera, adentro, fachada. Claro, tiene que hablarse de todos los detalles, ¿no? Que corresponde. Acuérdense que no hay que abusar de la descripción del acuerdo, pero tampoco hay que dejarlo tan al vacío, no tiene que ser una cosa que realmente vaya a servir para el acuerdo. A veces le ponemos montones de cosas, ¿no? El señor se pondrá los zapatos marrones, color oscuro, punta de acero, el derecho y el izquierdo, con un lacito de 4 orejitas, ¿no? Ya, es demasiada tontería, ¿entienden ustedes, no? Entonces hay que buscar que sea lo específico que demanda el acuerdo. Por eso les digo, tienen que practicar redacción de acuerdos conciliatorios, porque si no, se les puede escapar de la mano y pueden crear ocasionar más daño del que nosotros nos imaginamos, ¿no? ¿Ok? Ya hicimos estos casos, ¿no? ¿O no? ¿De eso no han quedado haciendo tareas? ¿De esto no? No hemos hecho esos casos, profesor. Ya. Capturen la pantalla. ¿Listo? Muy bien, vamos a dividir la clase en 8 grupos. ¿Ya? 8 grupos. Creo que, ¿quién está con 2 dispositivos? Nadie, ya, ok. No, a ver, de 4. 7 por 4, 28, no. 7 por... 7 grupos de 4. A ver, ¿cómo va a ser eso? Vamos a ver un ratito, ¿eh? 1, 2, 3. Sí, es muy poca gente.